Buenos días a todos. En esta mañana estaremos hablando para nuestra clase de escuela dominical para los pequeños acerca de Noé que obedece a Dios. En esta imagen aquí tenemos a Noé, tenemos a su esposa, tenemos a sus 3 hijos, que era la familia que él tenía. Entonces voy a empezar por leer el empiezo de esta historia que muchos de nosotros pues ya conocemos, ¿verdad? Y empieza así. Dios quería hacer algo, necesitaba a alguien que hiciera el trabajo. Miró por toda la tierra y encontró a un hombre que podría hacer el trabajo. Dios escogió a Noé. Noé amaba a Dios. Noé tenía una familia, tenía una esposa. Ella probablemente hacía los deberes de la casa, tal vez hacía la comida. Seguramente se dedicaba también a limpiar la casa. Y aquí la vemos a ella, esos quehaceres. Dice también la historia que Noé tenía 3 hijos. Uno se llamaba Sem, otro se llamaba Cam y el otro se llamaba Jafet. Y aquí están sus hijos. Todos están involucrados haciendo algo en casa, ayudando a su papá Noé. Dice la historia que Noé y sus hijos trabajaban juntos. Dios le dijo a Noé: quiero que construyas un arca. Dios le explicó cómo debía construirlo. El arca tenía que ser muy, pero muy grande. Sería un barco mucho más alto que este cuarto. Sería mucho más alto que nuestro templo. Sería muy, muy, muy alto. ¿Por qué creen que Dios dijo a Noé que construyera un barco grande? Porque Dios iba a mandar mucha lluvia y en el barco Noé y los animales se salvarían del agua. Noé obedeció a Dios y comenzó a construir un arca. Y aquí vemos donde empezaron a construir el arca. Dice que los hijos de Noé lo ayudaron a construir este arca. Y luego dice: ayudemos a Noé y a sus hijos a construir el arca, serruchemos la madera, clavemos los clavos en el arca. Cuando terminaron de construir el arca, Dios dijo: Noé, pon dentro del arca bastante comida para los animales. Noé obedeció a Dios. Dios indicó a Noé qué clase de comida necesitaría para todos los animales. Los hijos de Noé le ayudaron a poner la comida en el arca. Luego Dios dijo: Noé, entra con los animales al arca. Y continúa diciendo la historia que toda clase de animales entraron al arca. Aquí podemos ver que los animales empiezan a llegar de 2 en 2 para abordar el arca, como Dios había mandado. Dios mandó leones, cebras, Dios mandó lagartos, ardillas, pájaros. Dios hasta mandó unos pequeños pajaritos a refugiarse en el arca durante el diluvio. Dios dio a Noé un trabajo muy importante. Dios lo ayudó a obedecer. Dios también nos ayuda a nosotros a ser obedientes. Entonces, dice aquí que los niños aprenden a diferenciar entre el bien y el mal al tener que obedecer ciertas reglas en la casa, en la iglesia y en la guardería. Por muy pequeños que sean, son capaces de escoger ciertos comportamientos y de hecho así lo hacen. La mayoría desea hacer cosas que agradan a sus padres y maestros. Muchas veces alentamos y recompensamos estas acciones, lo cual es apropiado para niños de esta edad.
Aunque se puede motivar a los niños por medio de recompensas externas, podemos empezar el proceso de ayudarlos a entender que lo que escogen hacer conllevará ciertas consecuencias, ya sean buenas o malas. Cuando escogen hacer lo bueno, recibirán la recompensa de un corazón recto y una vida llena de gozo y paz. A la larga, cuando crezcan, estarán escogiendo ciertos comportamientos porque estos son correctos y no porque reciban alguna recompensa material. Esperemos que esta lección anime a los niños a escoger ser obedientes a Dios, a los líderes que ellos tienen en casa o fuera de casa. Entonces vamos a empezar, vamos a seguir con la siguiente, con lo que sigue de la lección, que sería la promesa de Dios a Noé. Ok, aquí ya pasó el diluvio. Sabemos que llovió 40 días y 40 noches. Entonces dice que Noé y su familia estaban en el arca. Por fin dejó de llover y las aguas del diluvio empezaron a bajar. El arca finalmente vino a descansar sobre una montaña. Un día Noé quiso saber si la tierra estaba lo suficientemente seca como para que los animales y su familia bajaran del arca. Dice la historia que él soltó a una paloma por la ventana. Noé esperó para ver si el pájaro encontraría un lugar seco en donde posarse, pero la paloma regresó. El agua todavía estaba demasiado alta. 7 días más tarde, Noé volvió a enviar la paloma. Esta vez regresó con la hoja de un árbol. Noé esperó 7 días más y luego envió nuevamente la paloma. Esta vez no regresó. Finalmente la tierra se había secado lo suficiente como para que la familia de Noé y los animales pudieran salir del arca. Miren, ahí van Noé, su esposa, y ahí van los 3 hijos de Noé, cada uno con su esposa. Luego salieron los animales. Y aquí podemos ver donde los animales ya van bajando del arca. Dice, salieron los caballos, rechina que rechina. Salieron las ovejas, ve, ve, ve. Salieron los perros, guau, guau. Salieron los gatos, miau, miau. Salieron los pollitos, piu, piu. Salieron los leones, los tigres y los osos, ruge que ruge. ¿Qué creen que hizo Noé después? La historia sigue diciendo que construyó un altar y un lugar en donde adorar a Dios. Noé dio gracias a Dios por ayudar a su familia y por cuidar de todos ellos durante el diluvio. Entonces Dios habló a Noé y dijo, hoy hago una promesa a ti y a tus hijos. Nunca más enviaré un diluvio. Te daré una señal. Esta es la señal de mi promesa. ¿Saben qué señal le dio Dios? Dios puso un hermoso arco iris en el cielo y dijo, cada vez que vea un arco iris recordaré la promesa que te he hecho. Entonces nosotros cuando vemos que llueve o deja de llover o va empezando a llover, siempre se muestra un arco iris en el cielo. Entonces es un recordatorio para nosotros de que, eso significa la promesa que Dios le hizo a Noé de que jamás destruiría el mundo en agua. Entonces voy a hacer unas preguntas para los pequeñitos. Vamos a ver. La primera pregunta es, ¿cuál era la familia de Noé? A ver, ¿quién podrá contestar? Era su esposa y sus 3 hijos, ¿right? Segunda pregunta dice, ¿qué dijo Dios a Noé que hiciera? Les voy a dar unos minutos para que contesten. Debía construir un arca. ¿Quién ayudó a Noé a obedecer? Dios. ¿De qué tamaño era el arca? Era muy, muy, muy grande.
¿Qué puso Noé en el arca? Comida para su familia y para los animales. ¿Quién mandó a los animales al arca? ¿Quién los mandaría al arca? Pues Dios los dirigió a todos los animales al arca. ¿Qué hizo Noé para saber si la tierra se había secado? ¿Qué decía la historia? Soltó una paloma. ¿Qué pasó la primera vez que Noé soltó la paloma? La paloma regresó al arca. ¿Qué trajo la paloma la segunda vez? La segunda vez la hoja de un árbol fue lo que trajo la paloma en su pico. ¿Qué hizo Noé después que él, su familia y los animales salieran del arca? Noé edificó un altar para darle gracias a Dios. ¿Qué señal dio Dios a Noé de la tierra, de que la tierra nunca más sería destruida por un diluvio? Pues un arco iris. Muy bien. Espero que esta lección sea de bendición para los pequeños el día de hoy. Y voy a terminar por decir esto. Después de una tormenta, es refrescante ver un arco iris. Para los niños, las tormentas pueden ser aterradoras. Al hablar acerca del diluvio, resalta el hecho de que Dios prometió que jamás volvería a enviar un diluvio para destruir la tierra. Él dejó una señal para Noé y para todas las generaciones por venir, o sea, nosotros, lo cual nos incluye a nosotros. La señal es el arco iris. Dios dijo que cada vez que viera un arco iris en las nubes, recordaría su promesa. En gratitud a Dios, Noé edificó un altar y adoró al Señor. Estaba haciendo memoria de que Dios le había dicho que construyera el arca y de que lo había ayudado a llevar a cabo la obra. Estaba recordando la provisión y la protección de Dios, así como su promesa. Tenía muchas razones para adorar a Dios. Entonces, pueden hacer en casa esta manualidad. Es un plato. De un mismo plato pueden cortar nubes. Arriba le pueden poner la promesa de Dios a Noé. Abajo pueden hacer el arco iris como yo lo hice. Yo lo hice. Diferentes colores. Y le pueden poner el versículo aquí. Génesis 9:13. Que es donde salió la historia. Mi arco he puesto en las nubes. Entonces esa sería la lección del día de hoy. Espero que hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy, porque eso tiene que ver mucho con la obediencia. Noé fue obediente a Dios cuando le pidió que hiciera un arca muy grande, y esto fue o mostró realmente la fe que Noé tenía con Dios, porque aún sin saber lo grande que este arca sería, él le hizo caso a Dios e hicieron el arca entre la familia, lo terminaron y pudieron subir todos los animales adentro, y ellos fueron salvados por Dios para que no les pasara nada. Y finalmente pues llegamos al final de la historia. Dios les bendiga, y pues aquí nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones.